¿Cuáles son sus principales responsabilidades en la empresa? Bueno, como te comentaba, ya tiene varios años que no estoy laborando, pero mis principales responsabilidades, pues era coordinar cursos a distancia, porque yo trabajaba en lo que era universidad virtual, y coordinar los cursos que se daban presenciales en el campus Estado de México y dábamos cursos a diferentes empresas. Entonces yo coordinaba esos cursos y teníamos que conseguir las aulas a los profesores que daban las clases, y a veces había que ir a los otros campus o las empresas donde se recibía el curso virtual, y básicamente esa era la responsabilidad. Perfecto. ¿Cuál es su preparación académica y experiencia laboral previa? Yo estudié psicología organizacional, y la preparación previa, pues básicamente fue mi primer trabajo y en el que estuve un tiempo, y ahí la preparación previa pues nada más fue lo que estudié en la universidad, y ahí en la universidad donde estudié, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y ahí salimos titulados, pero la preparación, a cambio de la preparación que te piden previa a la titulación, no es una tesis, sino que son varios trabajos que hay que hacer a fin de cada semestre y proyectos en empresas. También nos piden un servicio comunitario, que es gratuito, y un servicio privado, que es ir a trabajar a las empresas sin recibir un sueldo antes de graduarnos. Y entonces salimos titulados haciendo esas actividades. Muy bien. ¿Qué requisitos tuvo que cumplir para llegar a su actual posición? Bueno, para entrar al trabajo que laboré, yo trabajé en Universidad Virtual, que también está en el Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. El requisito que me pidieron fue tener el título profesional. Entonces ya llevé el título y unas entrevistas y unos exámenes psicométricos que me hicieron. ¿Qué conocimientos y habilidades son necesarias para ocupar una posición como la tuya? ¿Conocimientos y habilidades? Sí. Pues conocimientos fue básicamente el manejo de la computadora, algunos programas, y también tener la habilidad de tener comunicación con la gente, porque yo hablo mucho no conozco a todas las personas físicamente, entonces tenía que hablar con varias personas. Entonces es una habilidad que necesito, tener buena comunicación con ellos. Ser social. Ajá, tanto con los profesores que impartían los cursos presenciales aquí en el campus Estado de México, y también había que conseguir aulas, porque conseguíamos salones que eran del mismo campus, pedían algo así como un módem, y transmitíamos desde el campus Estado de México. Entonces se impartían los cursos a las empresas casi en todos los estados de Estado de la República. Entonces conseguíamos las aulas, nos las rentaban los diferentes campus del Tecnológico de Monterrey, de donde había campus, pues que es casi toda la República, nos prestaban ellos, nos rentaban las aulas. Y en donde no había, en algunos estados donde no había, teníamos que buscar hoteles y nosotros llevar el módem. Entonces teníamos que coordinar bien con los hoteles, con las aulas y con la empresa, porque nosotros teníamos que hacer, los profesores tenían que hacer control de asistencia, los exámenes, para que finalmente pues tenían que aprobar los alumnos de las empresas para entregarles su diploma de que ya habían terminado. Muy bien. ¿En qué consiste su día típico de trabajo? Bueno, un día típico éramos muy puntuales. Yo me acuerdo que era mi jefe, nos decía que por cada minuto que llegáramos tarde íbamos a poner $1, o 4 pesos, no me acuerdo. Y de ahí comprábamos galletas, café, todo para tener como una despensa para nosotros. Entonces teníamos que entrar a las 8 puntuales, todos éramos muy puntuales, recuerdo que éramos muy puntuales. A las 8 teníamos una hora de comida y salíamos a las 5. Entonces era llegar y empezar a hacer varias llamadas. Mi trabajo era hacer varias llamadas y de tener un control de
fechas de los cursos. Entonces revisábamos qué estado ya tenía un aula preparada, ya sea en campus o en algún hotel con su módem, qué días iban a ser las clases, qué días eran los exámenes. Eso nos los organizábamos con los profesores que daban la clase aquí en el campus. Y entonces era mucha comunicación también ahí con mis compañeros y con mi jefe. También la hora de la comida, comíamos ahí en el campus, hay comedor, y salíamos a comer todos más o menos de 2 a 3. Y a las 5 salíamos. Y había que salir puntuales porque nuestro jefe era del campus Monterrey. Y él de repente venía a visitarnos. Y él nos decía que no quería ver a nadie después de la hora de salida, más tarde no. Él nos decía, váyanse a su casa, apúrense todo el día a hacer sus actividades y ya de ahí se van a su casa, porque no me gusta que se queden aquí todo el tiempo en la oficina. Ustedes tienen una vida y tienen que irse a hacer ejercicio o a convivir con su familia o a hacer otras cosas, pero aquí el horario de trabajo se cumple en la entrada y en la salida. No le gustaba que nos quedáramos más tarde. Si llegó a pasar que le iba y estábamos ahí más tarde y él se molestaba. Decía, no quiero que haya gente más tarde, ustedes hagan su vida afuera, después de la hora de la salida. Así es que sean productivos y apúrense a terminar sus actividades durante el día. Entonces básicamente es un día. Está muy interesante. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? Pues eran 8 por día, de lunes a viernes, 40 horas. 40 horas. ¿Cuáles son los principales retos o problemas de su trabajo? A mí lo que se me hacía complicado a veces era conseguir las aulas, porque pues a pesar de que los campus en casi todos los estados tienen muchas aulas o auditorios disponibles, pero a veces, aunque son campus muy grandes, estaban ocupados. Entonces había que coordinar los eventos muy a tiempo y con tiempo de anticipación para que hubiera disponibilidad, porque a veces corríamos el riesgo de quedarnos sin un aula. O en algunos lugares de la República que no había campus, había que buscar un hotel con el módem, había que llevarlo, que tuviera las características necesarias para poder transmitir los cursos. Y entonces a veces era muy difícil comunicarnos y encontrarlos. O también algo difícil era que a veces teníamos que ir, alguno de nosotros, alguna empresa, por ejemplo aquí en el Estado de México, algunas clases, algunos cursos se impartían aquí en el campus Estado de México y algunos otros en las empresas. Entonces había que ir, instalar digo que es como un módem, y a veces a mí me llegó a tocar ir y se me hacía muy difícil porque yo no sé mucho de instalación. Entonces todos teníamos que saber eso y me tocó ir y a veces yo decía no, que no haya problemas, que se instale bien y que no haya error. Entonces nos daban un curso de cómo instalar y afortunadamente siempre salía bien, pero eso me preocupaba. Entonces había que estar muy atento en los cursos que nos daban a nosotros de cómo conectar los aparatos. Muy interesante. Entonces vamos con... ¿qué es lo que menos disfruta de su trabajo? Lo que menos disfrutaba, pues a veces se me hacía muy cansado cuando tenía que salir de ahí del campus, a ir a alguna empresa, porque a veces me tocaba mucho tráfico, o no sabía bien cómo llegar a las empresas. Si el curso empezaba a las 8, los alumnos, los empleados, pues que eran los alumnos, tenían que tomar su clase a las 8 en punto. Entonces yo tenía que llegar como una hora antes para instalar lo que te decía y preparar el material mientras se transmitía en vivo en el campus. Entonces se me hacía muy difícil eso que no disfrutaba, el tráfico de trasladarme de ahí del campus. Me tocó muy poco hacer eso, pero cuando lo llegué a hacer no me gustó, se me hacía muy complicado el tráfico. Entonces, pues básicamente eso. Perfecto. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? Me gustaba mucho ver cómo transmitían aquí en el campus Estado de México, que transmitían en vivo todas las clases,
conocí a muchos profesores y llegué a ver sus clases pues en vivo y siempre aprendí algo. Me gustaba mucho ver cómo daban los profesores o las maestras sus clases y ver cómo una sola, aquí pues en una cabina, en un lugar, te daban las clases y se podía transmitir a toda la República, a las empresas. Se me hacía muy interesante, decía como en mediodía, por ejemplo, capacitaban a mucha gente a toda la República. Disfrutaba mucho eso y también me gustaba estar con mis compañeros de trabajo. Tuvimos muy buen equipo, hicimos muy buen equipo de trabajo y me gustaba mucho. Aparte te digo que yo estudié ahí y la escuela me gusta mucho el ambiente laboral. Dan mucho apoyo de todo tipo, entonces me gustaba mucho el trabajo, me gustaba mucho los compañeros, mi jefe, convivir con gente, el jefe de mi jefe que está en Monterrey, todos ellos. Me gustaba mucho cómo el trato hacia nosotros, nos trataba muy bien. Te decía que no nos dejaban quedarnos más tarde, entonces las cenas de fin de año, todos los eventos que ellos hacen hacia los empleados, muy bien organizados y siempre nos trataban muy bien. Eso me alegra. Ya para casi acabar, ¿cómo mantiene un balance entre su trabajo y su vida personal? Pues trataba, como nos decían allá en el trabajo, de sacar todo el trabajo, todos los objetivos que teníamos día a día, apurarnos, terminar todo el proyecto a tiempo y ya en la casa, pues dejar ahí, ya hasta yo siempre pensaba, bueno, ya terminé mi trabajo, ahora voy a continuar en la casa, lo que es de casa y vida personal, tratar de no mezclar con el trabajo. Entonces tratar de llegar siempre temprano al trabajo, salir a la hora que debía ser y en la casa también en las tardes y los fines de semana que eran libres, pues también darle el espacio a la vida personal y al trabajo. Eso es muy importante. Y ya para acabar, te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué aconsejaría a alguien que desea estudiar o estar en este puesto que usted está? ¿Qué aconsejaría? Pues ser flexible, ser abierto, porque te digo que es mucha comunicación para organizarnos con otros campus. Ser muy social. Ajá, que nos prestan las aulas, entonces sí, ellos ponían sus cuotas, nosotros les rentábamos, ¿no? Le pagábamos una renta. Entonces, y también, pues ser tener mucha comunicación para llegar a una buena negociación. Y también con los alumnos que eran los empleados, también ser tolerantes, porque los cruces eran básicamente a empleados de diferentes empresas, pueden ser bancos o empresas de cualquier tipo. Entonces, también me llegó a ir a las empresas y de aplicar los exámenes que los mandaban desde el campus Estado de México, que los profesores daban los cursos. Entonces, sí me llegó a tocar que los alumnos andaban copiando, por ejemplo. Entonces, yo no era la profesora, yo nada más iba a ir a revisar o a organizar esa aula. Entonces, pues sí ser tolerantes, porque no me podía poner, ya señores, entonces no me podía poner a decirles como alumnos chiquitos, no copies, nada más decirles, oigan, es que es por ustedes, entonces traten de aprender lo más que puedan. Si tienen alguna duda, pues había comunicación, aunque no era en vivo con el profesor, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues ser tolerantes y tratar de ser empática con la gente, tanto con tus compañeros, con tu jefe y con la gente que trabajas. Entonces, tratar de ser empáticos y tratar a la gente como quieras que te traten. Perfecto, es muy interesante. Y bueno, con esto concluimos nuestra entrevista. Gracias por habernos dado el tiempo y habernos respondido con tanta sinceridad y son muy amplias tus respuestas. Definitivamente nos ayudó en algo. Gracias. No, gracias a ti y espero que te sirva de algo. Pues te digo que no tengo mucha experiencia, pero pues lo poco que aprendí te lo comparto con mucho gusto. Muchas gracias.